Vivimos tiempos en que las acciones políticas no pueden ser explicadas solo en términos ideológicos, es decir, solo en términos de derecha o de izquierda, pues existen personajes que no necesitan de bandas presidenciales o democracia para imponer rumbos locales e internacionales, como George Soros, articulador de la homogeneización de la política. 1% de la población mundial le aplaude. Las pugnas del poder lo demonizan, y el 99% de ella ni siquiera conoce su nombre o de su existencia. En noviembre del 2015, la Fiscalía General de Rusia prohibió la participación de la ciudadanía en cualquier proyecto invertido por este hombre. Pero, ¿quién es George Soros? Buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a su canal, Mundo Misterioso. George Schwartz, conocido como George Soros, es un filántropo multimillonario estadounidense. Nacido en Hungría, es de origen judío. Forma parte de la corriente ultraliberal judía. Él mismo se define como ultraliberal por lo económico y progresista en lo político. Colaboró en la Segunda Guerra Mundial en Hungría con los nazis, según él, para salvar su vida. Poco después se va a estudiar a Londres economía, donde conoce al filósofo anticomunista Karl Popper, quien creía en una sociedad más abierta y de quien toma sus ideas. ¿Cómo? Encuentra una tendencia cuya premisa sea falsa y apuesta tu dinero contra ella. En 1956, ya desde Estados Unidos, crea los primeros fondos de recubrimiento. En 1969 funda su primera sociedad, Quantum Fund, domiciliada en un paraíso fiscal, Curazao e Islas Caimán. En 1992 lanzó una operación de bolsa al Banco de Inglaterra, que a costa del contribuyente le hizo ganar $1.000 millones. Consiguió hundir el banco británico a pesar de que inyectaron dinero en masa para poder solventar ese problema, cuestión por la cual desde entonces él se vanagloria de eso. Durante la crisis financiera del 2008, compró la empresa hipotecaria quebrada IndyMac y desalojó de sus casas a 36,000 estadounidenses que mantenían deudas con esa empresa. En 2014, confesó ser operador político de la Revolución de Color en Macedonia, el golpe de Estado y los intentos de instaurar en Hungría una Alemania nazi para invadir por debajo a Rusia. Es un especulador nato, y desde Quantum Economics, que es su base operativa desde donde mueven la economía mundial a través de diversas ONGs que desestabilizan gobiernos, cambian regímenes y operan en pro de la llamada sociedad abierta, un modelo que solo beneficia al 1%. Como puedes darte cuenta, pesca en río turbio, por así decirlo, en todo el planeta sin ensuciarse las manos. En enero del 2017 hubieron marchas masivas contra el presidente Donald Trump, donde se exigía la igualdad de mujeres y de inmigrantes, pero no correspondía a una marcha espontánea. La marcha fue financiada por Soros, patrocinador oficial de la campaña de la demócrata Hillary Clinton y de al menos 56 movimientos feministas. Esto lo hace a través de la Open Society Foundations, que es supuestamente una organización que instauró él con el fin de proyectar estas ideas a nivel mundial, pues él se considera un adelantado a su tiempo, que nadie lo entiende, que no tiene amigos y que es bastante solitario. Open Society Foundations, digamos que sirve al sistema angloamericano ultracapitalista y se apoya en las instituciones de organismos de diversos países, como por ejemplo Estados Unidos, para alcanzar sus objetivos, como el USAID, que es como el Departamento de Ayuda Exterior de Estados Unidos o del Fondo de Defensa que recibe dinero directo de esta organización. ¿Pero realmente existe una verdadera democracia? En un video pasado te hablé sobre las élites mexicanas, donde te expliqué su modo de operar. Sin embargo, ese modo no solo influye en México, sino en cada país. Abajo te dejaré la descripción por si no lo has visto para que comprendas más de esta red elitista. Estados Unidos no es la excepción, pues el país más poderoso del mundo tiene estas élites detrás, que nos hacen pensar, ¿acaso importa quién ocupe la silla presidencial? En Estados Unidos existen dos grandes clubes de donantes, la Red Koch, fundada por los propietarios de Koch Industries y conformado por empresarios relacionados a la minería, y la Alianza Democrática.
fundada por el estratega demócrata Rob Stein, ex jefe del gabinete del secretario de Comercio Ron Brown durante el gobierno de Bill Clinton, George Soros, Pete Lewis y empresarios de la industria tecnológica, cultural y científica. En ambas son especuladores y dirigen la política pagando. Los Koch especulan sobre lo más conservador, mientras que los otros apuestan por la globalización del libre mercado, bajo valores como respeto a las minorías, feminismo y todo lo relacionado al ideal liberal. Aparte de todo esto que te comenté, la Open Society Foundations invierte en la formación de dirigentes políticos y económicos y patrocina plan de becas internacionales para comunicadores progresistas, curiosamente con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es por ello que Vladimir Putin expulsó de suelo ruso a la organización en 2003. El paraguas fundamental lo hace a través de sus ONGs distribuidas a lo largo del planeta, que son una estructura legal que se hizo en todos los países, en especial en Latinoamérica, ocurrido entre los años 80 y 90 con el neoliberalismo, para que estas estructuras recibieran el financiamiento sin la necesidad de pasar por controles gubernamentales. Estos financiamientos son directa o indirectamente de dicha organización. La función de estas ONGs es básicamente eliminar de la acción política la función de los políticos, es decir, llevar a los privados a que sean los que gestionen la agenda política. Este modelo de despolitización de los gobiernos es el más conveniente para estos especuladores, elitistas que son los que invierten en ello, pues las ONGs tienen características particulares, como el que sean destinadas a temas muy específicos como el feminismo, derechos de diversidad sexual, derechos de los animales, aborto, el medio ambiente, donde lo que se hace es diseccionar o dividir la acción política en acciones individuales en temas que no tengan que ver con el cuestionamiento de todo el sistema, sino arreglar asuntos particulares. Con esa desestabilización, también han conseguido llegar a ciertos políticos. Soros ha comentado que a él le interesa la destrucción de las identidades nacionales, como en el caso de Europa, donde comentó que era necesario destruir las identidades de Europa para conseguir el nuevo orden mundial, es decir, el control económico total y absoluto, que los gobiernos ya no sean soberanos, sino que sean sometidos a poderes económicos manejados por unos pocos, entre ellos él. Se dice que gran parte de su éxito viene por esta unión entre los Rockefeller y los Rothschild, con el apoyo económico que ha tenido detrás. Tal vez te suene muy conspiranoico, pero desde hace unos años se ve que esto es un proyecto real, si analizamos diversos fenómenos en diferentes países y que además viene avalado por organizaciones supranacionales como la ONU o la Unión Europea. De hecho, muchas de estas instituciones están de acuerdo con las políticas de George Soros. Ucrania, el Líbano, Egipto, Túnez, Georgia, infinidad de lugares donde parece que hay conflictos fortuitos, pero que son buscados por la Open Society Foundations de Soros. ¿Cómo lo buscan? Ellos siguen un manual de Gene Sharp con 198 técnicas de cómo desestabilizar gobiernos de forma no violenta. La filantropía es una industria que en Europa y Estados Unidos está muy bien desarrollada. Incluso existen ofertas universitarias de administración de recursos filantrópicos, que es, en primer lugar, un escape o alivio financiero para empresas que por su tamaño tienen que pagar muchos impuestos, es decir, la evasión de estos por medio de esta rama. Es decir, 4 son los principales ámbitos de actuación de las ONGs: ayuda humanitaria, defensa del medio ambiente, promoción de los derechos humanos y asistencia al desarrollo, con lo que mueven miles de millones de dólares alrededor del mundo. ¿Cómo lo hacen? La idea es destinar dinero a causas particulares que le van a bajar la carga de impuestos, es decir, el dinero que corresponde a planes de interés público como construcción de obras, educación, salud, va a estar destinado ahora a las ONGs que me van a desarrollar políticas directas para defender esos mismos intereses. Es decir,
La filantropía se utiliza para la protección y defensa de intereses políticos a costa del bien particular. A través de estas organizaciones, Pantalla establece lazos con los gobiernos que le interesan y tiene los mismos intereses de Soros, es decir, trabajan mano a mano. Un ejemplo más, el caso de Cataluña, con la organización Diplocat, que junto a los políticos catalanes expandió la idea a nivel mundial de una Cataluña oprimida con una España antidemocrática. Es verdad que el mensaje que propone es un mensaje que es difícil estar en contra. Protección de derechos humanos, de las minorías, igualdad del ser humano, etc. Pero esto lo hace con la intención de que su mensaje llegue al mayor número de personas posibles. Un mensaje buenista que detrás de él tiene sus propios intereses, que es la destrucción de identidades nacionales para que el tránsito económico sea absoluto. Como ya te comenté, lo que Soros pretende es potenciar ese ángulo americano y hace todo lo posible para infectar el flujo de información, es decir, de noticias para que nadie sepa de dónde viene. Como el ejemplo de Rusia, que es cierto que a Rusia le interese la debilitación de la Unión Europea y la OTAN, pero tampoco es cierto que a Putin le interese destruir Europa siendo este su mercado natural. Las otras formas comunes que Soros tiene para desestabilizar un país son crear una ilusión de que el gobernante es un mal gobernante, movilizar a las masas con una causa, ya sea ficticia, creada en laboratorios o real, confrontar a la sociedad con las élites o con sus gobernantes, que parezca que no es violento aunque luego lo sea, creando división interna que permita luego dar soluciones a esos problemas previamente creados. En la política nada es fortuito. Gobierne quien gobierne, nada lo es. Nada de lo que nos pasa es de la noche a la mañana. Todo es un plan proyectado. Con estos proyectos se potencia más la migración, la inclusión económica, ideología de género y todo tipo de leyes que destruyan o socaven la moral de un país. Otro de sus métodos para destruir las identidades nacionales es destruir la homogeneidad racial o social de los países. Con esto no quiero sonar racista, sino que él ha financiado el tránsito ilegal de personas, y esto lo vemos todos los días. Personas que dejan sus países por buscar un mundo mejor y terminan viviendo peores condiciones. Separa al migrante de su país de origen con todos estos métodos y se le obliga a buscar otro por una vida mejor de la que vivían. Esta inmigración, además de servir para intereses capitalistas ultraliberales, lo que crea también es un problema interno de cohesión social, es decir, conflictos entre clases sociales ricas y pobres, izquierda y derecha, inmigrantes y nativos, además de que baja el salario y el empleo de los trabajadores nacionales. En América Latina, la Fundación Soros, como participante del Foro Económico Mundial, fue uno de los principales promotores de acuerdos como la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y Perú, que establece, como ves, un área de libre mercado. También es uno de los principales financieros de la empresa petrolera de Bush y financia a diferentes dirigentes políticos de varios países sin que importe si son de derecha o izquierda. Como podrás darte cuenta, en América Latina en diferentes países está pasando esta desestabilización, estallo de violencia entre derecha e izquierda, flujos migratorios abundantes, nuevas leyes en pro del feminismo, diversidad de género, pro aborto, etc. Y como te comenté, no importa si derecha o izquierda está en la silla, lo que importa son los fines en común. Las ONGs están ubicadas en todo el continente americano, pero destacan oficinas de Open Society Foundations en Río de Janeiro, Brasil, Bogotá, Colombia, Ciudad de México, México y Puerto Príncipe en Haití. Se ha producido una alianza entre los medios de comunicación de cada país y las ONGs más importantes, a través de las cuales movilizan la opinión pública para presionar a los gobiernos. Entre las ONGs más conocidas en la opinión pública mundial están Greenpeace, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, entre otras. En Centroamérica, Open Society financia principalmente organizaciones de derechos humanos, apoyo legal y medios de comunicación. Entre los grupos que financian caravanas migratorias están Fundación Total,
Carnegie Corporation, Fundación MacArthur, Caribbean Aeons Fire, Red Nacional de Jornaleros, Pueblos Sin Fronteras, entre otras. Él también brindó apoyo para legalizar la producción y venta de marihuana en Uruguay en 2013. En Venezuela, Hugo Chávez, expresidente de dicho país, afirmó que Provea, institución financiada por Soros, compartía su visión por la defensa de los derechos humanos. En 2018 salió a la luz la lista de aliados confiables en América Latina de la Open Society Foundations, donde se destaca cómo han sido estratégicamente colocados en todos los partidos, en el Congreso, en medios de comunicación y en el gabinete de los diferentes políticos. Señalamos que Soros está implicado en el asesinato del periodista que sacó a la luz dicha información. Isabel Cuervo, periodista colombiana, sacó a la luz también un informe sobre la organización de Soros y el terrorismo en Colombia con financiamientos a estos grupos. En Argentina se establecieron convenios oficiales entre el Ministerio de Educación y la Fundación Open Society y la reestructuración de la deuda argentina a cambio de extender lo que sufrió su población con la catástrofe más grande que ha sufrido este país. Razón por la cual el Banco Ualá, que emite tarjetas digitales sin requisitos y que permite créditos a los pobres al verse impedidos en realizar compras básicas, comprando estas tarjetas en masa, haciendo millonarias ganancias de este banco. Es irónico que a varios periodistas que han hablado del tema se les tome como antisemitas, recordando que él es judío de nacimiento, cuando el propio Soros, siendo aún adolescente, participó junto a su padre la entrega de su propia comunidad a sus clientes los nazis para comprar su libertad. También se dio a conocer que la Open Society financia todas estas supuestas causas filantrópicas alrededor del mundo con impuestos de ciudadanos norteamericanos y de otros países, que recibe fondos cuantiosos de las arcas de dichos gobiernos. Como puedes darte cuenta, todo se entrelaza. Otro dato interesante es que los gigantes tecnológicos también dictan lo que se puede hablar y lo que no, viviendo una época de obscurantismo ideológico, atentando a la libertad de pensamiento, libertad de expresión y poder discernir lo que se considere como bueno o malo. Pero dime ahora, ¿qué piensas tú sobre este singular personaje? Que hace tan solo algunos años era tomado todo como un tema de conspiración sobre él. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. No olvides darme tu like y suscribirte a mi canal. Por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Yo soy Adartza. Hasta la próxima.